Hola, en este video les voy a compartir el paso a paso de cómo tejer este vestido para una niña de 2 hasta 3 años. Vamos a aplicarlo estos puntos, puede ser el punto pavo real, el punto abanico o puede ser el punto palmaditas. Parte arriba vamos a aplicarlo unas hojas, ahí está. En total tiene 12 hojas. También pueden tejer con manga. Los materiales que he usado son 300 gramos de lana alpaca. Si es que van a usar otra lana, entonces sería unos 400 o 450 gramos. Ahí está el modelo que he realizado. Para empezar con este tejido vamos a necesitar agujas circulares primeramente de 40 centímetros. Ya luego vamos a complementar con 80 centímetros. Ya. Vamos a montar los 72 puntos para empezar. Yo voy a usar lana de dos hileras, que es un poco delgadito, es de lana alpaca. También voy a usar de lo que me sobró, ¿ya? Ahora sí, a un lado nos vamos a jalar así una cantidad y del otro lado es de donde viene del estambre. Empezamos a montar los 72 puntos. Así vamos a montar los 72 puntos y luego vamos a tejer todo en circular. Así. Si nada más que ustedes lo montan, los puntos. Así. Hasta tener los 72 puntos. Una vez que tengan así montado y luego van a tejer en circular, amigas, así todo en circular van a tejer. Ahí está, como pueden ver. Bueno, esto yo di 16 vueltas nada más, como pueden contar también aquí en esto de aquí. Vamos a contarlo aquí. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 y 16 vueltas. ¿Ya? Y ya. Ahora, yo voy a doblar lo mismo, así. Por dentro, así. Por dentro, así voy a doblar. ¿Ya? Van a tejer así. En 16 vueltas en punto elástico. Ahí está, como pueden ver, es el punto elástico. Y luego vamos a doblar de esta manera. Una vez doblado por este lado, vamos a coger los puntos aquí, como pueden ver, a ver, vamos a todavía esto hasta aquí, todavía me voy a tejer 2 3 puntos más, puntos derechos. Hasta aquí. Y como pueden ver, esto es la rectura que vamos a hacer aquí. Ya ahorita ya voy a poner un marcador aquí. Ahí está. Desde aquí he comenzado y vamos a doblarlo así. Y una vez doblado vamos a levantar unos puntos, o sea, estas lazaditas que ven aquí, como lazaditas, ¿no? A eso vamos a aquí, por ejemplo, como pueden ver, esto por ejemplo es un punto y aquí está el otro punto. Así, ahí tenemos que pasar nuestros puntos que estamos aquí montados, ¿ya? Bien, vamos a empezar. Ya, por este lado es punto derecho. Entonces, aquí está. Voy a jalar de aquí. Aquí está, aquí. En este lado, cuando tú doblas,
se va a reflejar el punto derecho. Aquí, como pueden ver, de este lado. Voy a empezar de aquí, de este punto derecho. Por este lado se me va a reflejar en punto revés. Y voy a empezar por aquí. ¿Dónde está? Ahí está. Y con una lazada, o sea, con lo que viene del estambre, vamos a pasar. Y también voy a pasar por aquí. A ver. Esto teníamos que soltar. Ya, aquí voy a pasar esto. Este es un punto que tengo. Obviamente esto. Listo. Ahora en este lado lo continuamos lo mismo. Ya, ahora en este se nos va a reflejar en punto derecho. Lo paso y paso por aquí. Lo paso. Que me toca el punto al revés. Así. Acá. Punto derecho debe reflejarse. Así. Así. Ahí está, estamos avanzando como verán. Ahora este punto revés se va a reflejar en este lado, punto derecho, obviamente. Punto revés, por este lado tiene que reflejarse. Bueno, así voy a salir, amigas. Así voy a salir. Por este lado, así es. Muy bien, amigas, como pueden ver, ya terminamos. Y nos queda así de pequeñito nomás. Está chiquito nomás, como es de 6 vueltas. Chiquito. Pueden tejerse al gusto de cada uno de ustedes. También puede ser un poquito más grande. Más pequeño no, ya no creo que ya no sale. Ya, ahora, aquí voy a ponerme un marcador. Obviamente para fijarnos. Ya, ahora voy a salir en esta primera vuelta. Después de unir, voy a salir así, puro derechos. Y luego en la siguiente vuelta ya vamos a dividir. Así. Muy bien, ya salimos en esa vuelta. Ahora vamos a tejer las hojas múltiplos de 3 puntos de separación y 3 puntos para formar la hoja. Ya, aquí vamos a tejer 3 puntos por revés. 1, 2. Estos 3 puntos, lo que estoy tejiendo, ese va a ser para puntos de separación. Primero tejemos este punto, 3 puntos de separación, 3 puntos para formar la hoja. Ya, ahora voy a tejer primero un punto derecho. Listo, voy a agarrar mi crochet y voy a montar solo 6 puntos. Para grande montamos pues 8 puntos aquí. Pero en este caso, como es para chiquito nomás, entonces vamos a montar solo 6 así. Tenemos 1, montamos del mismo lugar. 2, 3, 4, 5, 6. Solamente 6. Para grandes se monta 8. Mientras voy a introducir aguja y contarlo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Listo. Ahora un derecho. Un derecho. Ahora 3 puntos de separación del motivo, obviamente. Tenemos 2 y 3 con esto. 3. Repetimos la hoja. Un derecho primeramente y luego agarramos nuestro crochet para montar los 6 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4. Del mismo punto vamos a montar. Tenemos 4, con esto tenemos 5, 6, listo. Y lo vamos a recoger. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Luego voy a tejerme un derecho. Luego 3 puntos de separación. 1, 2 y 3. Y repito, un derecho. Y desde un solo punto montamos los 6 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo. Listo, tejemos aquí un derecho y repito, 3 puntos de separación. Así saldremos este punto hoja para formar. Ya tengo 3 como pueden ver. Y el resto vamos a repetir lo mismo. Muy bien, terminamos rapidito. Ahí está. En total nos tiene que caber 12 hojitas. 12 hojitas pequeñitas. ¿Ya? Ahora, nuestra primera vuelta. Así exacto los tiene que quedar aquí. Aquí está el punto de separación. 3 todavía tengo. Ahí está. Ahora vamos a salir en esta vuelta, en esta primera vuelta, para empezar. Ahí está, 3 revés y un punto por derecho, y los 6 puntos que montamos vamos a tejer por revés. Todos los puntos que hemos montado vamos a tejer por revés en esta para empezar. Ya. Aquí tenemos un derecho y el resto voy a tejerme puro puntos revés. El punto, obviamente, este es punto de separación, así, y el resto puntos revés, así vamos a salir esta vuelta. Ya sería la segunda vuelta, obviamente, segunda vuelta. Ahí está, sí, un derecho en cada lado de las hojas y 3 puntos de separación. Muy bien, ya salimos de esa vuelta. Ahora vamos a empezar con los aumentos y disminuciones. Aquí, como pueden ver, aquí están los 3 puntos de separación de la hoja. Ahí está. Ahora, un punto derecho es de la hoja, y lo que vamos a hacer es vamos a disminuir los dos, así. Una vez disminuido, vamos a aumentar aquí. Aumento y paso por este lado, y aquí voy a disminuir de la misma manera. Disminución. Y nos va a quedar solamente 5 derechos. Aquí tengo 5 revés, perdón. 5 revés. Tenemos 2, 3, 4 y 5 revés.
Ya, ahora una vez que estoy en ese lugar, lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a repetir aquí. Voy a tejer por derecho, así por derecho. Y una vez que teja por derecho, aquí vamos a disminuir. Siempre vamos a posicionar nuestro tejido o nuestro punto así de esta manera. Lo posicionamos y vamos a disminuir. Ya así. Este va a ser la única vez que vamos a disminuir en ese lugar. Un punto lo conservamos. Y aquí vamos a disminuir. Estoy en la siguiente hoja. Disminución. Y aquí aumento. Paso a este lado. Y aquí 2 puntos voy a agarrar. Y disminución. Y en ese lugar también me va a quedar lo mismo, 5 de revés. 5 revés. Una vez termino esos 5 revés, vamos a repetir aquí. Vamos a aumentar. Aumento. Y aquí disminución. Con un punto. Vamos a disminuir así. Y un punto lo conservamos. Y por este lado también vamos a disminuir. Ya estoy aquí. Aumento lo mismo. Paso a este lado. Y aquí voy a disminuir. Disminución y tejo. Punto revés. Y aquí aumento lo mismo. Aumento. Y aquí voy a posicionar mi punto de esta manera. Lo bajo. Y disminución. Y un punto lo conservo. Aquí disminución. Aquí aumento. Disminución. Así voy a salirme esta vuelta. Ahí está, avanzamos desde aquí. Aquí estoy finalizando, como pueden ver, aquí ya lo aumenté aquí. Ahora lo que vamos a hacer es aquí lo siguiente. Un punto y el otro punto vamos a disminuir aquí. Disminución. Y lo pongo ahí mi marcador. Ahora aquí tengo un punto, amigas. Eso vamos a conservar. Ya no vamos a disminuir. Ahora me voy a tejer en esta vuelta. Una vez que termino, voy a tejer sin aumentos ni disminuciones. Aquí tengo 2 derechos. Y estos puntos voy a tejerme por revés. Así por revés, todo. 2 derechos por derecho y un punto por revés así. Y un punto por derecho, derecho y aquí los 5 puntos por revés. Así vamos a salir esta vuelta. Perfecto, ya salimos de esta vuelta. Ahora, en esta vuelta vamos a tejer y un punto revés, amigas, conservo. Voy a conservar. Voy a mantener ese punto. Ahora, tejo primer derecho, segundo derecho y aquí el aumento. Y aquí 2 puntos vamos a reducir. Así. Y luego nos va a quedar solamente 4 revés. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3 y 4. Y aquí repetimos. Derecho, tejemos por derecho, tejemos por derecho y un punto vamos a conservar hasta tener aquí 4 derechos. Ahí está, tenemos un revés, tejemos derecho, aumento
y aquí vamos a tejer o disminuir 2 puntos y nos quedará solamente 4. Como pueden ver, estoy en la hojita. Aquí me está quedando 4 revés y aquí aumento por derecho. También vamos a aumentar así, aumentamos y tejemos aquí. Tenemos 2 derechos y con esto 3, un derecho más y empezamos aquí con los aumentos. Por derecho tejemos, por derecho, derecho, aumentamos así, nada más que eso vamos a repetir. Y aquí disminución. Bueno, así voy a salirme 3 vueltas más. Una vez que tenga 4 puntos revés, ahí regreso con ustedes. Aquí voy a tener 4 revés. Tengo todavía 1, 2 y 3 no me tengo todavía, me falta un punto. Y un puntito, en punto revés, vamos a conservar. Ahí nomás ustedes lo conservan. Muy bien, ya salimos esas 3 vueltas que faltaban. Mira, aquí como pueden ver ya tenemos 4 derechos. Muy aparte de un punto hemos mantenido. Tenemos un derecho, 2, 3, 4. Y aquí en esta hojita solamente nos quedan 3. Y como pueden ver ahí está la hojita y se está formando. Y por este lado también se ve de esta manera. Ahí está, como pueden ver. Ahora, una vez que tengamos aquí 4 derechos, empezamos aquí con los aumentos. ¿Ya? Ahora, 4 puntos, amigas, vamos a mantener. En el talla grande para adultos también tejemos diferente, o sea, lo mismo, pero aquí ya teníamos 5 derechos. Y aquí en este punto centros, o sea, aquí en el centro, en punto revés, montamos 8. Ya es muy diferente. Ahora, 4 derechos. Vamos a mantener hasta solamente tener un solo punto aquí en punto revés, un hito nada más. Aquí vamos a disminuir, aumentas y disminuyes aquí. Posicionas tu punto y disminución. Disminuyes y luego tienes aquí un derecho. Tienes 2 derechos, 3 derechos y aquí con este de aquí 4 derechos. Y obviamente aquí disminución. Disminución y nos queda solamente 2 hitos nada más. Y aquí lo mismo, aumentamos. Tenemos un derecho, 2 derechos, 3 y con este de aquí tendríamos, ¿cuánto? 3, 4, 5 derechos tendríamos, pero vamos a disminuir así de esta manera. Disminuyen. Y como les dije, este punto hemos mantenido desde aquí. Un punto. Ahora aquí aumentamos inmediatamente. Y aquí vamos a tejer puntos. Punto derecho. No, punto revés. Revés. Aumento. Disminución, posicionas tu punto. Ver. Disminución, tienes un derecho, 2, 3 y con este de aquí tendríamos 4. Aquí obviamente disminución y 2 revés nomás tenemos, ya. Y aquí aumento, tejemos derechos y aquí 2 puntos, disminución, nada más que así.
Y como verán, así nos está saliendo la hoja. Esta es la hoja chiquita, nada más. Aumentas, tejes un punto por revés. Aumentas y aquí disminución. Ahí está, como pueden ver. Disminuyes. Tejes derecho. Tejes derecho, aumentas. Aquí disminución. Tejes un punto revés. Aumento. Tejes por derecho. Por derecho. Disminución. Aumentas, tejes por derecho. Por revés, mejor dicho. Luego aumentas y empiezas con las disminuciones de la hoja. Nada más que así saldremos esta vuelta. Listo, avanzamos. Desde aquí avancé. Mira cómo pueden ver, y esto se está quedando de esta manera. Muy bien, ya salimos, estamos finalizando. Aquí aumento. Aquí está mi marcador. Bien, ahora en esta vuelta vamos a salir puro, sin aumentos ni disminuciones. Simplemente vamos a tejer el aumento y tejemos. Ahí está. Aquí, como pueden darse cuenta, ya no hay para aumentar aquí en la hoja, y es por eso que tienen que dar una vuelta sin aumentos ni disminuciones. Es necesario dos revés y el resto de los puntos tejemos puntos derechos. Ya, este aumento vamos a tejer por derecho. A ver, tejemos por derecho el aumento y un punto por revés. Esto por derecho, obviamente es el aumento, ¿ya? Y el resto también vamos a tejer por derecho. Y dos puntos por revés. Punto por revés, este es por derecho, así. Los aumentos vamos a tejer por derechos. Aquí están los aumentos, como pueden ver. Y un punto por revés. Eso vamos a tejer por revés. Un punto. El resto de los aumentos vamos a tejer por derecho. Bien, así voy a salir esta vuelta y una vez que termine voy a regresar. Perfecto, ya salimos esa vuelta, como pueden ver. Aquí estoy finalizando. Punto revés. Está mi marcador y un punto por revés. Y punto por derecho. Miren, lo hice por revés. A ver, vamos a arreglar que sea por derecho. Tiene que reflejarse por derecho. Creo que también que me equivoqué o no. No, está por derecho. Perfecto. Derecho, derecho, aumentas aquí y aquí disminución, disminución, ya la disminución. Ya, aquí como pueden ver va a ser el último aumento aquí. Aquí vamos a finalizar el punto revés. Lo finalizamos. Aquí el último aumento. Y tejemos derecho, derecho, aquí disminución. Ahí está. Aumento, tejen por derecho. Todos los aumentos vamos a tejer por derecho, solamente un punto por revés. Ahí está. Aquí derecho, aumentas y disminución. Así vamos a salirnos de esta vuelta. Es muy fácil, ya repiten lo mismo.
repiten, aquí aumentan, a este lado se pasan y aquí vamos a disminuir por completo. A ver, ya lo disminuyó. Este va a ser el último aumento en ese lugar. Tejemos por derecho aquí, disminución. A ver, aumento, aquí tejes por derecho y un punto por revés, así vamos a salir esta vuelta. Todas las vueltas son repetición. Y como pueden ver, nos está quedando. Ahí está, así nos está quedando. Muy bien, ya salimos de esa vuelta. Ahora sí vamos a tejer este punto revés. Bueno, en esta vuelta, amigas, vamos a tejer así los aumentos tejemos así, nada más que tejemos así. Muy bien, amigas, ya dimos esa vuelta sin aumentos ni disminuciones, ¿ok? Ahora tejemos derecho, derecho, aumentamos y aquí en disminución, tejemos estos puntos por derecho. Aquí, como pueden ver, solamente nos queda uno, entonces un punto vamos a tejernos por derecho, así. Ahí ya no vamos a aumentar, vamos a disminuir aquí en los costados hasta tener solamente un punto y aquí disminución. Aumentas, y un punto por revés. Derecho, derecho, y lo que vamos a aumentar, también vamos a tejer por derecho, derecho, aquí disminución, a ver, listo, aquí disminución, tejemos por derecho, y un punto que nos queda por derecho, todos los puntos por derecho. Ahora sí, solamente un punto donde vamos a tejer por revés, un puntito nada más. Aquí disminución, aumentan, así. Solamente eso vamos a repetir hasta finalizar la hoja, hasta que tengamos solamente un solo punto aquí. Todos estos puntos, amigas, vamos a disminuir, solamente vamos a tener un punto nada más, así vamos a disminuir. Yo voy a regresar una vez que tenga solamente un solo punto aquí. Ya, a ver, una vez que tengan 3 puntos, amigas, yo les quiero explicar eso para no regresar. Así, una vez que tengan 2 puntos, solamente 3 puntos, una vez que estén todos estos puntos disminuidos, entonces ustedes lo que van a hacer así, van a tener 3 puntos, ¿verdad? Entonces de este lado van a ir tejiendo y solamente esto van a disminuir, esto nada más, 2 puntos. Esto de aquí lo dejan tal cual, ya. Entonces ahí nos quedarían 2 puntos, y una vez que ya vamos a finalizar, ahí vamos a finalizar así, dos puntos, ya, así. Una vez que tengan 3 puntos, ya saben, un punto lo dejan así, solamente estos 2 puntos disminuyen, ¿ok? Bien, amigas, ya dimos esa vuelta. Ahora sí ya estamos en la vuelta que vamos a disminuir. A ver, vamos a disminuir. Bueno, aquí estoy finalizando. Y aquí, antes de aumentar los puntos, vamos a disminuir. 2 puntos aquí, como pueden ver, fíjense muy bien dónde estoy, en qué lugar estoy. Ahí está. Ahora vamos a disminuir en este lugar
por este lado vamos a agarrarlo y sacar en uno solo, y luego recién aumentamos. Aquí aumentamos y tejemos este primer aumento por derecho y este por revés, y aquí tejemos primero y luego recién aumentamos, y luego vamos a posicionar nuestro punto de esta manera, como pueden ver ustedes. Así ustedes van a posicionar los puntos así, y recién lo vamos a disminuir. A ver, ahí está, así nada más que disminuyen, y así vamos a disminuir todos estos puntos que tenemos aquí en este lado también, y mientras aquí aumentamos ambos lados también, y tejemos por derecho, y este punto nos tejemos por revés, y tejemos nada más, tejen, y aquí pueden ver ya tenemos 2 puntos. Se hacen sobrar 2 puntos para disminuir antes de aumentar aquí, y por este lado disminución, y recién aumentamos en ese lugar, y luego tejemos el primer aumento y un punto por revés. Este punto revés es punto del medio, y tejemos el primer aumento, recién aumentamos, y aquí disminución. Posicionan su punto así de esta manera, listo, recién disminución y listo. Ese es el truco. Vamos a tejer hasta la sisa, nada más que ese vamos a tejer así, nada más que ese plan, ¿no? Aquí aumentan y aquí van disminuyendo una vuelta. Ahora salimos esta vuelta y en la siguiente vuelta vamos a tejer los aumentos. Obviamente no vamos a disminuir ni aumentar. Ya en la siguiente vuelta ya aumento y disminución, nada más así. Bueno, yo voy a avanzar así hasta que finalice. Una vez que esté a ver en este lado, por ejemplo, esto se va a disminuir a este lado, y este de acá a este lado se va a disminuir, nada más. Bueno, amigas, voy a avanzar unas cuantas vueltas más y luego les voy indicando qué tal va el avance. Ustedes nada más que disminuyen aquí, ahí disminuyen todo hasta finalizar acá. En cada vuelta disminuyen, ya. Y una vez que esté por aquí casi finalizando, voy a regresar con ustedes. Ahí está, ahí aumentan, así nada más que ustedes van a tejer. Muy bien, aumentas, posicionas los puntos obviamente, y disminución. Así avanzaré unas cuantas vueltas y regreso con ustedes. Bien, ahí está avanzando. Muy bien, amigas, hemos avanzado, como pueden ver, ya hemos avanzado demasiado ya. Como pueden ver aquí, ahí está, hemos terminado los puntos así. Aquí estábamos empezando y hemos terminado así, hasta que quede solamente un punto en este o ambos lados. Bien, aquí como pueden ver ya dividimos la manga. Bien, hemos dividido la manga 40 puntos. Aquí como pueden ver es hasta aquí, 40 puntos. Yo tejí así punto elástico porque va a ser una blusa nada más. Ya sabes por qué me tejí así, porque una vez que yo lo voy a unir aquí, el cuerpo voy a tejer, entonces va a ser un poquito difícil para tejer. Entonces, y es por ese motivo que ya me tejí primero este punto elástico para finalizar la manga, ¿no? Así hemos tejido 40 puntos. Hasta casi creo que le di unos 3 puntos a este lado, y a este lado 4 puntos. Aquí está, como pueden ver. En sí tenía que ser hasta acá nomás, hasta aquí donde la hojita
y el otro lado lo mismo. Aquí a la hoja que finaliza, en sí sería 3 hojitas. Una hojita en el hombro y aquí en los costados esas hojas ya son compartidas con el cuerpo, obviamente. Y pues hemos recorrido 3 puntos más en un lado y en un lado 4 puntos más. Y en total ya se suma 40 puntos. Ambos lados. Y en este lado lo mismo hicimos. 3 puntos, o sea, no, mejor dicho, 3 hojas. Todas estas 3 hojas que ven aquí, 1, 2 y 3. Esas 3 hojas que van en el hombro o la manga. Y para el cuerpo, pues hemos tejido 3 hojas y una hoja compartida, obviamente, con la manga. Aquí está, por ejemplo, es de aquí. Y el otro lado ya de aquí. Y como pueden ver, hay 3 hojas en el centro o en el cuerpo y esta hoja ya es compartida. Lo mismo van a hacer en el otro lado, o lado espalda, o sea, lado delante. Ahí está, hemos avanzado así de esta manera. Aquí está. Bien, como pueden ver. Así nada más que finalizan ustedes este punto. Ahora, a partir de aquí vamos a tejer punto llano o puntos derechos o punto yérsico, no sé cómo lo conocen ustedes. Yo lo conozco como punto derechos, puro punto derechos. Vamos a tejer unos ¿cuánto? A ver, unos 4 centímetros, no sé, vamos a tejer así. Nada más que decía, hasta ahí nomás el punto que vamos a realizar. A partir de ahí vamos a realizar todos los puntos por derecho. Y también voy a realizar todo circular. No va a tener costura. Ni parte abajo ni parte adelante. No, parte arriba no va a tener costura, ni un poquito. Y como pueden ver, así ya se forma el vestidito. Ahí está, como pueden ver. Ahí están las mangas y el cuello. Ahora vamos a encargarnos de tejer el cuerpo. Ya, y luego más adelante ya vamos a empezar ya con el vestido, la parte de abajo. Ya, no les dije, en el cuerpo nos ha quedado 56 puntos, ambos lados, tanto parte delante y parte atrás. Ya, en total los puntos se nos ha quedado 192 puntos, de lo cual hemos dividido en manga, en ambos mangas y parte delante y atrás. 192, amigas, ¿ya? Y luego hemos dividido 40 ya serían 80 puntos y aquí 56 puntos y en esta parte también, parte de atrás también 56. Y en total vamos a tejer 112 puntos. Bueno, yo creo que aguja de 80 centímetros voy a sacar y voy a tejer con aguja de 40 centímetros. Bueno, amigas, así voy a tejer puro. Bueno, amigas, vamos a unir aquí, como pueden ver, estoy uniendo, obviamente. Para unir aquí voy a 1 y 2 puntos. Ahí voy a unir. Aquí vamos a colocar el estambre. A ver, esto lo corto y acá. A ver, no se ve, creo. Ya. Ya, ahora vamos a tejer todo punto llano nomás, o sea, puntos derechos. Ya. Sí, ya uní aquí, por ejemplo, ¿cómo se llama? La manga. Ya solamente aquí nomás les voy a enseñar y ya ustedes lo van a tejer unos 2 o 3 centímetros más tejen. Ya eso será todo. Bueno, amigas, aquí como pueden ver, para que nos quede todo el punto bien cerrado, obviamente como esto de aquí, bien cerradito, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a aumentar aquí.
aumento y lo que voy a hacer es unir este 3 puntos en uno solo, así. Así lo voy a unir en uno solo, ya, y luego voy a aumentar y luego me tejo puntos derechos, solamente hasta ahí. Eso van a aumentar, ya en la siguiente vuelta ya no. ¿Saben por qué? Porque aquí ya se ve por concluido. Ahí está, como pueden ver, así ya se ve. Entonces solamente para eso es lo que van a tejer, nada más. Y en la siguiente vuelta van a tejer puro puntos derechos, nada que ver con aumentos ni disminuciones, nada, nada, lo que es nada, simplemente tejen los puntos derechos y ese va a ser todo. Ya, ahora aquí aumentas y aquí lo que vas a hacer es los 3 puntos vas a unir en uno solo, ahí, ahí listo. Luego acá aumentas el último aumento. En la siguiente vuelta ya no vamos a aumentar nada, sino nos dejemos así tal cual. Bueno, amigas, hasta ahí les voy a enseñar. Ustedes van a unir todo. Yo voy a tejer todo circular con aguja de 40 centímetros. Lo que es los 80 centímetros ya no cabe. Aquí también voy a unir lo mismo y ustedes van a tejer así tal cual lo que hicimos. Y ahí finaliza, y ahí a partir de ahí van a tejer puntos derechos. Bueno, amigas, hasta ahí parte arriba.